Hay una voz en tu cabeza en este momento, y si eres honesto, no se ha detenido en años. Reproduce conversaciones, ensaya discusiones que nunca suceden, susurra que no eres suficiente, que algo está mal, que necesitas resolverlo todo ahora mismo. Y lo agotador no es solo que hable, es que la has estado escuchando toda tu vida, creyendo cada palabra como si fuera la verdad de quién eres. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esa voz es simplemente un hábito, uno que tu mente aprendió y uno que puedes desaprender? El budismo lo ha sabido durante más de 2000 años. No a través de la supresión, no a través de la fuerza, sino a través de algo mucho más poderoso. La conciencia. En este video, descubrirás 8 hábitos que cambian la vida y que disuelven silenciosamente el control de esa voz interna, una capa a la vez. Quédate con esto. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Hábito 1. Observar sin convertirse. La mayoría de las personas piensa que el objetivo es silenciar la mente. El budismo enseña algo diferente. El objetivo es dejar de confundir la voz contigo mismo. Hay una enseñanza que aparece una y otra vez en la tradición budista. La mente es como el cielo. Los pensamientos son como las nubes. Las nubes se mueven, se agrupan, se oscurecen, pasan. Pero el cielo nunca se convierte en las nubes, simplemente las sostiene. Tú eres el cielo, siempre has sido el cielo. Pero en algún punto del camino, lo olvidaste y comenzaste a identificarte con cada nube que pasaba. Este primer hábito es engañosamente simple. Cuando surge un pensamiento, en lugar de seguirlo, lo observas. No lo analizas. No discutes con él. No intentas detenerlo. Simplemente lo notas como notarías una hoja flotando en un río. Ahí está, y ahí se va. Lo que hace esto tan poderoso es lo que ocurre a nivel neurológico. Cuando observas un pensamiento sin involucrarte con él, interrumpes el proceso automático de identificación. Creas un espacio. Y en ese espacio vive algo extraordinario. Elección. Presencia. Quietud. En el budismo zen, a esto a veces se le llama atestiguar. Te conviertes en el testigo de tu mente en lugar de su prisionero. Y este cambio, por sutil que suene, es una de las cosas más profundas que un ser humano puede hacer. Empieza pequeño. Hoy, solo una vez, cuando esa voz interna comience a correr, haz una pausa. No intentes detenerla. Solo obsérvala como observarías las nubes desde una ventana. Tú estás dentro. El clima está afuera. Déjalo afuera. La voz seguirá hablando. Pero ya no serás aquel como quien habla. Serás aquel a quien le habla. Y esa distancia, ese único respiro de espacio entre tú y el ruido, es donde comienza tu libertad. Hábito 2. Volver a la respiración una y otra vez. El budismo no te pide que vacíes tu mente. Esa es una interpretación occidental de lo que realmente es la meditación. Lo que el budismo pide es mucho más suave y mucho más práctico. Volver. La respiración siempre está aquí. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu respiración está ocurriendo sin esfuerzo, sin pensamiento, sin el permiso de la voz. No necesita ser analizada. No necesita ser arreglada. Simplemente es. Y eso la convierte en el ancla más poderosa disponible para ti. Esto es lo que realmente sucede cuando la voz interna toma el control. Abandonas el momento presente. Viajas mentalmente al arrepentimiento de ayer o a la preocupación de mañana. El cuerpo se queda aquí, pero tú desapareces dentro de una historia.
La respiración te trae de vuelta. No porque sea mágica, sino porque es real, y es ahora. El monje budista Thich Nhat Hanh habla de la respiración como un regreso a casa. Cada respiración es un retorno a ti mismo. Cada exhalación libera un poco de la historia que estabas cargando. El hábito no es meditar durante 1 hora cada mañana, aunque eso es hermoso si lo haces. El hábito es volver a tu respiración a lo largo del día. Cuando la voz comienza a juzgar una conversación de esta mañana, respira. Cuando la ansiedad por la próxima semana comienza a crecer, respira. No como una técnica para escapar, sino como un recordatorio de dónde estás realmente. Estás aquí. La respiración lo confirma. Con el tiempo, este hábito reconfigura algo profundo. El sistema nervioso comienza a asociar la conciencia con la seguridad. La voz comienza a perder su urgencia porque el cuerpo sigue enviando una señal silenciosa. Estamos aquí, estamos bien. No hay nada que resolver ahora mismo. La respiración no es una pausa de tu vida, es tu vida, llegando momento a momento, pidiéndote que estés presente para ella. Hábito 3. Nombrarlo para domarlo. Existe una antigua práctica budista llamada notar, y la neurociencia moderna ha confirmado lo que los monjes budistas descubrieron hace miles de años. Cuando nombras lo que estás experimentando, cambias tu relación con ello. Funciona así. La voz comienza a correr. Tal vez se preocupa por algo que dijiste. Tal vez está creando una historia sobre lo que alguien piensa de ti. En lugar de dejarte arrastrar por el contenido del pensamiento, simplemente nombras qué tipo de pensamiento es. Preocupación, juicio, recuerdo, fantasía. Lo que sucede en el cerebro cuando haces esto es notable. El etiquetado activa la corteza prefrontal, la parte de ti que observa y razona, y calma la amígdala, la parte que reacciona y teme. En términos simples, nombrar un pensamiento te mueve de estar dentro de él a estar por encima de él. Dejas de ser el que se preocupa y te conviertes en el que nota que la preocupación está ocurriendo. Esto es sutil pero cambia la vida, porque el poder de la voz no proviene de su contenido. Proviene de tu identificación con ella. En el momento en que la etiquetas, has creado distancia. Has dicho sin palabras, esto es algo que está ocurriendo en mí. No soy yo. El budismo enseña que el sufrimiento proviene del apego. Nos aferramos a los pensamientos creyéndolos, alimentándolos con atención. Nombrar interrumpe el apego sin forzar nada. No necesitas escribirlo, no necesitas analizarlo, solo un susurro interno y tranquilo, preocupándome otra vez, planificando otra vez, juzgando otra vez, dicho con amabilidad, no con frustración, porque no estás luchando contra la voz, estás, suave y sabiamente, apartándote de su camino. Hábito 4. Abrazar la impermanencia como una práctica diaria. La voz en tu cabeza teme la impermanencia. Se aferra. Repite. Intenta controlar resultados que aún no han ocurrido. Y debajo de todo ese ruido hay un miedo central. Que las cosas cambien, que las cosas terminen, que lo que amas desaparezca. El budismo coloca la impermanencia en el corazón de todo, no como una enseñanza oscura, sino como una liberadora. La palabra en pali es anicca. Todo surge, todo pasa, sin excepción. Cuando realmente absorbes esto, algo se afloja dentro de ti. La discusión que estás repitiendo de hace 3 días. Ya se fue. Existe solo en la voz, no en la realidad. La ansiedad por algo que podría ocurrir el próximo mes. Ese momento aún no existe.
La voz está viviendo en un mundo hecho completamente de memoria e imaginación. Y te está sacando del único momento que es real, este. El hábito es este. Una vez al día, preferiblemente en un momento tranquilo, mira algo a tu alrededor y recuérdate suavemente que es temporal. Una taza de té enfriándose, la luz cambiando en una pared, el sonido del viento. Y deja que esa verdad se asiente suavemente, no con tristeza, sino con ternura. Porque la impermanencia no solo significa pérdida, también significa que la ansiedad que sientes ahora mismo pasará. El ruido mental que parece permanente, que parece que siempre ha sido así y siempre lo será, también es impermanente. Surgió. Pasará. La voz lucha contra la impermanencia porque cree que la permanencia es seguridad. Pero la verdadera paz viene de lo contrario, de aprender a descansar dentro del flujo de las cosas en lugar de aferrarse a las orillas. Cuando la voz te diga que algo es un problema permanente, un defecto permanente, una amenaza permanente, puedes responder con una verdad silenciosa. Esto también pasará. No como una negación de tu experiencia, sino como un recordatorio de la realidad. Nada permanece. Ni lo bueno, ni lo difícil, ni el ruido. Todo se mueve, y tú eres la quietud a través de la cual se mueve. Hábito 5. Practicar el silencio compasivo. Hay algo que la mayoría de las personas nunca considera. La voz en tu cabeza no solo es ruidosa. A menudo es cruel. Te dice cosas que nunca le dirías a alguien que amas. Te llama estúpido por ese error. Te dice que te estás quedando atrás, que eres demasiado, que no eres suficiente. Entrega este comentario con tu propia voz, lo que hace que parezca verdadero. Lo que hace que parezca que eres tú. El budismo responde a esto no con supresión, sino con metta, la bondad amorosa, la práctica de dirigir calidez hacia ti mismo de la misma manera en que lo harías hacia un amigo querido. El hábito aquí es interrumpir al crítico interno, no con argumentos, sino con compasión. Cuando la voz se vuelve dura, no luchas contra ella. No intentas demostrar que está equivocada. Simplemente introduces una presencia más suave, como un anciano sabio que pone una mano sobre tu hombro. Estás haciendo lo mejor que puedes. Eres humano. Esto es difícil. No tienes que ser perfecto para merecer paz. Esto no es positividad tóxica. No es fingir que todo está bien. Es elegir no añadir sufrimiento sobre el sufrimiento. La maestra budista Pema Chodron habla de encontrarte contigo mismo donde estás, con gentileza, como encontrarías a un niño asustado, porque esa voz, debajo de todo su ruido, a menudo tiene miedo. Y el miedo no se disuelve con crítica. Se disuelve con calidez. Intenta esto hoy. Cuando la voz se vuelva contra ti, haz una pausa, coloca una mano sobre tu pecho si te ayuda, y ofrécete en silencio las mismas palabras que le ofrecerías a un amigo que está luchando. Está bien. Estás bien. Estoy aquí. El silencio que sigue no es vacío. Es el sonido de la guerra dentro de ti finalmente pausando. Y en esa pausa, recuerdas que nunca fuiste tu propio enemigo. Hábito 6. Deja que el cuerpo te guíe de vuelta a casa. La voz vive en la mente, pero tú vives en un cuerpo, y el cuerpo siempre está en el momento presente. Esta es una de las verdades más subutilizadas en la práctica budista. Cuando la mente está perdida en el ruido, el cuerpo es el camino más rápido de regreso. Las tradiciones budistas han utilizado durante mucho tiempo prácticas basadas en el cuerpo, la meditación caminando, la alimentación consciente, el simple acto de sentir tus pies en el suelo,
no como ejercicio físico, sino como un portal de regreso a la presencia. Porque el cuerpo no conoce el ayer, no se preocupa por el mañana. Existe solo aquí, solo ahora, llevándote hacia adelante un aliento, un latido, un paso a la vez. El hábito es elegir una actividad diaria, una que haces automáticamente y hacerla completamente física. Lavar los platos, caminar a otra habitación, beber tu café por la mañana. Y en lugar de dejar que la voz la narre, la sientes. La temperatura del agua, el peso de la taza, la sensación de tus pies tocando el suelo. Esto suena demasiado simple para cambiar la vida, pero la simplicidad es exactamente el punto. La voz prospera cuando estás en piloto automático, porque el piloto automático significa que la mente es libre de vagar. Cuando llevas atención sensorial completa a un acto simple, cierras la puerta al vagar. No a la fuerza. De forma natural. Porque estás aquí, y aquí no hay espacio para el ruido. Con el tiempo, este hábito le enseña a tu sistema nervioso que la presencia es segura. Que no necesitas estar 3 pasos adelante para estar bien. Que este momento, el que está ocurriendo en tu cuerpo ahora mismo, es suficiente. La voz intentará alejarte. Deja que el cuerpo te llame suavemente de vuelta. Ha estado esperando, en silencio y con paciencia, a que llegues. Hábito 7. Siéntate con la quietud todos los días. Hay una diferencia entre silencio y quietud. El silencio es la ausencia de sonido. La quietud es algo que llevas dentro, algo que existe incluso cuando el mundo a tu alrededor es ruidoso, incluso cuando la voz está hablando. Y el budismo enseña que la quietud no es algo que creas, es algo que descubres. Siempre ha estado ahí. Debajo del comentario, debajo de la planificación, debajo del miedo, una presencia profunda y sin palabras que ha estado contigo toda tu vida. Simplemente no podías oírla porque la voz siempre era más fuerte. Este hábito trata de darle a esa quietud un punto de encuentro diario. No una sesión de meditación perfecta, no una hora de silencio en un monasterio. Solo unos minutos cada día donde te sientas y no haces nada excepto ser. Ser. Sin teléfono, sin estímulos, sin resolver. Solo tú y lo que esté aquí. Al principio, la voz se volverá más fuerte. Esto es normal, no está acostumbrada a ser ignorada. Lo intentará más. Te dirá que esto es aburrido, que estás perdiendo el tiempo, que deberías estar haciendo algo productivo. Déjala decir todo eso. No tienes que responder. Solo quédate, porque algo sucede cuando eliges constantemente sentarte en la quietud. La voz comienza a entender que su urgencia no te moverá. Y lentamente, de la misma manera en que un niño deja de hacer un berrinche cuando se da cuenta de que no funciona, el ruido comienza a asentarse. El maestro budista Han Cha describió la mente como un vaso de agua turbia. Si sigues agitándolo, el barro permanece suspendido y no puedes ver a través de él. Pero si lo dejas en reposo y lo mantienes quieto, el barro se hunde lentamente y el agua se vuelve clara. La quietud es como dejas el vaso en reposo. Lo que encontrarás debajo, una vez que el barro se asiente, te sorprenderá. No vacío, no aburrimiento, sino una plenitud silenciosa. Una sensación de presencia que no necesita que se le añada nada. Un saber que no llega en palabras. Esto es lo que los monjes pasan años descubriendo. Pero tú no necesitas años. Necesitas constancia. 5 minutos de quietud genuina cada día harán más por tu paz interior que horas de actividad distraída.
Porque no estás añadiendo algo a tu vida, estás regresando a la parte de ti que el ruido había cubierto. Empieza mañana por la mañana. Antes del teléfono, antes de las noticias, antes de que el día te absorba. Siéntate en algún lugar cómodo. Cierra los ojos o suaviza la mirada. Y simplemente quédate aquí durante 5 minutos sin agenda. Cuando la voz hable, déjala. Cuando se calme, nota el espacio que queda. Ese espacio no es nada. Ese espacio eres tú, el verdadero tú, el que nunca fue ruidoso, el que nunca necesitó demostrar nada. El que ha estado sosteniendo todo en silencio mientras la voz se llevaba todo el crédito. La quietud no es una técnica. Es un regreso a casa, y cuanto más a menudo vuelvas, más corto se sentirá el camino de regreso. Hasta que un día, te des cuenta de que nunca tuviste que irte realmente. Hábito 8. Redefine tu relación con el pensamiento para siempre. Todo en este video ha estado llevando a esto. Porque puedes practicar los 7 hábitos y aún así perderte el cambio más profundo si no entiendes esto. No se trata de gestionar tus pensamientos, se trata de cambiar lo que crees que son los pensamientos. La mayoría de las personas trata los pensamientos como anuncios, como comunicaciones oficiales de una autoridad central. Cuando la voz dice que estás fallando, eso se siente como una noticia. Cuando dice que a la gente no le agradas, eso se siente como información. Cuando dice que algo terrible podría suceder, eso se siente como una advertencia que debes tomar en serio. Pero el budismo ofrece una comprensión completamente diferente. Un pensamiento no es un hecho. No es un mensaje de una autoridad superior. Es simplemente un evento en la mente. Una formación mental que surge de causas y condiciones, sin verdad inherente, sin importancia inherente, sin poder inherente sobre ti, a menos que tú le otorgues ese poder. El Buda describió la mente no entrenada como un mono que salta de rama en rama, siempre en movimiento, siempre aferrándose, nunca quieto. Pero no dijo que mataras al mono. Dijo que dejaras de alimentarlo. Dejar de tratar cada rama a la que salta como digna de toda tu atención. Cuando redefinas el pensamiento de esta manera, algo fundamental cambia. Dejas de ser un creyente de los pensamientos y te conviertes en un observador de ellos. Y la diferencia entre esas dos posiciones es la diferencia entre el sufrimiento y la paz. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es una reorientación gradual, como girar lentamente un barco. Al principio, te das cuenta a mitad del pensamiento, ya atrapado, ya ansioso, ya en espiral. Luego te das cuenta antes, luego aún antes, hasta que un día notas el pensamiento surgiendo antes de que se haya formado por completo, antes de que te haya arrastrado a algún lugar, y simplemente lo observas aparecer y disolverse como una onda en agua tranquila. Y aquí está la parte más importante, comienzas a extender esta comprensión a tu sentido del yo. Porque esa voz no solo hablaba del mundo, hablaba de ti. Te decía quién eres, de que eres capaz, que mereces, y lo creíste tan profundamente que construiste una identidad alrededor de su versión de ti. El budismo llama a esto el yo construido, el yo hecho de historias, de recuerdos, de opiniones de otras personas absorbidas a lo largo de la vida, de heridas que nunca sanaron por completo y se convirtieron en creencias. Ese yo construido no es quien eres. Es quien la voz te dijo que eras. Debajo de eso, hay algo que no puede ser construido ni destruido. Una presencia, una conciencia que observa, algo que ha visto cada pensamiento que has tenido sin ser tocado por ninguno de ellos. Eso es lo que eres. No la voz, no las historias, no los miedos.
El que ha observado todo eso, en silencio, desde el principio. Cuando esto se asienta en ti, no solo como una idea, sino como una realidad vivida, la voz no desaparece. Pero se convierte en lo que siempre estuvo destinada a ser. Ruido de fondo, ocasionalmente útil, nunca la verdad, nunca el amo. Seguirás teniendo días difíciles. La voz seguirá apareciendo. Pero ahora sabrás algo que lo cambia todo. No eres lo que habla. Eres lo que escucha. Y lo que escucha siempre ha estado en paz. Los 8 hábitos en este video no son pasos hacia una mente perfecta. Son recordatorios suaves de algo que ya eres. La paz no es un destino al que intentas llegar. Es el suelo sobre el que estás cuando dejas de huir del ruido. No tienes que silenciar la voz. Solo tienes que dejar de creer que eres tú. Empieza con un hábito. Practícalo hoy. Y vuelve a esto cada vez que el ruido se haga fuerte. El silencio ya te está esperando. Si esta idea hizo clic en ti, hay alguien en tu vida que también lo necesita escuchar hoy. Comparte este video con esa persona. Y si quieres seguir explorando esta sabiduría, suscríbete, aquí publicamos cada semana. Hasta la próxima. Namaste.